Ara, crec que vas terminar. És la bèstia, perquè resulta que ell ha après a cuinar els caps de setmana servint 500 plats, 500 coberts cada cap de setmana des de que té uns de raó. I crec que als 3 anys ja tenies uns de raó, o 4. Encara no en tinc ara. I parlarem del càtering a l'alta cuina. Ell em recorda que ell fa càterings, tal com he dit abans, des de que té 12 anys, perquè primer va venir la cuina, o els càterings, després va venir la cuina, en el seu cas. Els seus pares, els caps de setmana feien, sobretot els diumenges, perquè en aquella època de setmanes angleses la gent sortia el diumenge, feien 500 coberts cada diumenge. I durant mig any, cada setmana, feien 6 casaments. Sí, per això us dic que és una bèstia, perquè el que feia és bestial. Però això ho feia abans que existís jo, O sigui, abans que... Tal com deien abans, no ho diré perquè seria. Després... Perdoneu, m'he fet una pregunta. Va bé en català? O sigui, doncs... Bueno... Pues cuando él tenía que nacer... Va passar tant dic que sí, ara per què passes en castellà? Ah, vale, no, perdó. No hay problema. No hay problema. Antes que él naciera ya hacían banquetes en su casa. Los domingos 500 cubiertos. Durante 6 meses al año, los 6 mejores meses del año donde podía ir de vacaciones. Pues cuando llega el buen tiempo y la gente sale de casa, pues él tenía que quedarse en casa porque hacen 6 bodas a la semana. Bueno, bodas, bautizos y comuniones, BBC. Él ha trabajado muchos años y aún trabaja en la BBC. Con bodas, bautizos, comuniones, ¿te acuerdas? Sí. Y luego el bueno, catering, las comuniones y bautizos casi no se celebran ahora. Ya no se hacen. No, bueno, tampoco. La gente ha dejado esto, sí. No, esto de la religión cada vez va menos. Y en el ADN trae el catering. Él se llama Nom de Jubany Catering. Y su hija se llama Catherine Jubany. Ah, exacto. La hija que no he tenido. Y bueno, y luego para él el catering me dice, es que piensa que para mí hacer un catering es una mesa de 4 personas. Y lo planteo de esta manera y así. Haciendo una mesa de 4 personas, pensando un catering de mesa de 4 personas, puede dar la calidad máxima. Y él ha sido pionero en esto de la calidad máxima de los caterings. Y Pablo, ¿no? Haz lo que quieras. No, porque a mí me gusta más. ¿Quién le gusta más hablar? A mí me gusta más hablar que a ti aún. Ya va variando de eso. Bueno, va. No te toca, te paso la palabra. Va, muy bien. Señoras y señores, con todos ustedes, Nando Jubany. Un placer. Bueno, estoy con Carlos Polo. Carlos y Juan Carlos. Bueno, Carlos lleva muchos años conmigo. Muchos os preguntéis por qué hago tantas cosas o cómo lo hago para hacer tantas cosas. Es porque tengo a Carlos, tengo a Caro, tengo a Matías, tengo a mucha gente que están conmigo, que cocinan cuando estoy y cuando no estoy. También tengo grandes equipos en los restaurantes que al final yo puedo estar aquí, Canchubany está lleno. Y la verdad es que sin esta gente somos ya una familia que hemos crecido, somos mucha gente. Voy a compaginar un poco catalán y castellano porque me entenderás más con catalán que con castellano casi. Un poco. Bueno, per mi és molt important, us pasarem un vídeo. Esto es un vídeo de Huawei, bueno, hacemos propaganda, pero hemos estado 6 años haciendo un evento que para todo el profesional es un lujo, que hacemos un evento y que el cliente dice, no, quiero más. Y no sabes hacer más cosas, no, más cosas. Luego esto es un sueño para todo cocinero, pero al final hacemos una boda que hemos hecho, hay unos banquetes para 1.200, 1.500 personas, donde el F&B se gastan casi $500.000 de euros. Es una locura. Luego el día antes aún te están diciendo, no podemos dar langosta, no podemos dar más cosas, pues esto es la bomba, ¿no? Pues cuando te dejan hacer estas cosas, al final te hacen partícipe de una cosa muy importante, que al final nosotros nos lo pasamos tan bien haciendo caterings y haciendo bodas y haciendo cosas que solo pueden pasar una vez, que hacer el restaurante que lo hacemos cada día. Por tanto, hoy os hemos traído unos cuantos aperitivos, algunos son viejos, algunas técnicas son técnicas que hacemos, algún aperitivo es nuevo, pero para que tengáis una idea, que al final la cocina de los eventos por mí es una cocina muy al momento. Es decir, cuando Quique da Costa se cogió un restaurante
en Valencia para hacer banquetes, me llamó porque somos amigos hace mucho tiempo y me dijo, ostras, quiero venir con mi equipo a casa a ver qué haces. En 3 días ya sabía más que yo, 3 días. Bueno, 3 días ya lo supo todo, luego al cabo de un año se dio cuenta que las bodas no era lo suyo, ¿no? Pero al final es otro mundo, ¿no? Pero sí que se dio cuenta, una cosa importante, es que éramos capaces de hacer aperitivos que puede hacer en su restaurante. Hacemos omulato, hacemos cosas crujientes, merengues que tienen que ser muy secos, pues porque, ¿qué hacemos? Que lo que pasa es que en el pase tenemos que hacer más gente. Hay que en caterings que son muy poca gente en el pase, o cogen extras para el pase. Nosotros somos mucha gente haciendo la producción y luego vamos a hacer el pase. Lo que pasa es que en una boda de 100 somos 8 personas dentro de la cocina o 7 personas dentro de la cocina y muchas cosas son crujientes, vienen con hielo seco, se terminan, son heladas y ya vais a ver ahora cómo las hacemos. Mira, empezamos, ¿vale? Esto lo dejaremos para que veáis, pero es un resumen de 5 años que hemos hecho con un espectáculo del Cirque du Soleil. Bueno, es una cosa que cuando este año no lo podemos hacer, el año pasado tampoco, espero que el año que viene vuelva, porque era un evento que nos lo pasábamos en grande. Ellos no saben que me gano muy bien la vida, pero sin que me la ganara lo haría igual, porque me pone cachondo hacer este evento, ¿no? Porque es cada año superarnos, a más vienen de China, vienen 15 personas que dicen, no, si esto ya lo hiciste el año pasado. Y digo, hostia, joder, lo comiste una vez, hostia, no. Pero nos hacen cambiar cosas que esto también nos exigen más, ¿no? Y a veces nos va bien que nos exijan para poder ser mejores y hacerlo mejor. Mira, esto es una técnica muy fácil, es la técnica de bañar un bombón. Si digo alguna barbaridad, ellos saben mucho más que yo, aparte que lo hacen siempre. Si digo que una pastilla, tu li fots, ¿vale? Cap problema. No te tendré en cuenta, ¿vale? ¿Vale? Esto es la técnica de bañar... Hay testigos. Hay testigos. No. Con Carlos bueno, lo que me aguanta Carlos es la hostia, tenía que un tanto por ciento para aguantarme. Bueno, esto es una técnica que al final, hace unos años, pues en el Bulli sacaron los esféricos, luego tuvimos que hacer todos esféricos, luego tuvimos que hacer todos otra cosa, luego es una vorágine que ahora más con el Instagram, todo el mundo sabemos que hacemos todos de todos. Pues yo os digo que hay muy pocos cocineros en el mundo que inventen algo. Yo quizás en toda mi vida no sé si inventaré algo, pero sí que haré algo diferente. Por ejemplo, la espuma sí que no la había hecho nadie, las tortillas que hacemos a la plancha, ¿sabes? Y alguna tontería más, pero todo lo otro lo he visto, lo he adaptado, lo he cogido de prestado, lo he manipulado, lo he estropeado. Es decir, la gente habla de creatividad, yo hablo más de trabajo, de muchas horas al día, de gustarte lo que haces, y de ahí sale muchas cosas. Y sobre todo, ser muy loco para hacerlo siempre muy bien y no conformarnos con un 7 si podemos hacer un 9, ¿no? Al final, mejorar. Aquí lo que hemos hecho aquí hemos hecho un baño, podemos hacer el filipino si quieres, que es la misma técnica, ¿vale? Aquí hemos hecho un baño, hacemos un interior de oliva. ¿Tienes alguna oliva? ¿La has hecho toda? Toda. Vale. Hacemos unos interiores de oliva, que hacemos ahora tenemos los que hacemos caterings de restaurante, ya sabemos que cada día hay más veganos, alérgicos a la lactosa, vegetarianos, bueno, más alérgicos, y si haces extranjeros a veces hay más lista de los especiales. Somos 6 a pasar un catering, 3 a pasar 10 personas y los otros 3 100. Es una locura, ¿no? ¿Es así o no? Pues aquí hicimos 2 olivas, hicimos una con anchoa, es una pasta de oliva, una auberquina y una picual, calamata, ¿vale? Luego hacemos pasta de oliva pura con un poco de chalota, manzana, una es con manzana ácida y la otra es con anchoa, porque si alguien pues no toma anchoa, pues tiene la otra oliva. Esto vamos con aceite que nos hacemos de las garrigas, que los cojo yo cada año, nos hacen unas cuantas botellines para nosotros, con olivas cogidas un poco más verdes, ¿vale? Y luego esto va al camarero. Nos hemos hecho también esta vajilla, cuando hacemos un aperitivo, siempre miramos de cómo lo vamos a servir. Esto es una vajilla que me ha hecho Rosa Curtiera, una ceramista que nos hace muchas cosas, y nos hizo los agujeros para las olivas, que aquí no lo veis, ¿vale? Pero hay las mismas ramas que pongo aquí, ¿no? Y pues esto el camarero va
y dice, como que somos así de humildes, somos las mejores olivas del mundo. Allá, si genio como dice, ¿por qué no? Y luego pues vamos y ponemos unas gotas de aceite de este encima de la oliva y este está congelado y se come directamente a la boca, ¿vale? Esto es un clásico que ya hace años que hacemos unos aperitivos, y esto lo transportamos en Can Joan con olivas albertinas, con estas pequeñitas, y que ponemos también los piñols, ¿no? ¿Cómo se dice? Los huesos secos que son con pan, ¿vale? Y ponemos este aceite de bienvenida, ¿vale? Este sería un primer aperitivo. Esto misma técnica, ya os has fet tots, no. Corre demasiado, mira, explícalo tú. Bueno, esto es un pan liquid, lo trabajamos con un poco de oporto, coñac, sal y pimienta, y moldamos en un molde de silicona. Desmoldamos y pinchamos con un palillo, con una aguja, y es la misma técnica que las olivas. Es manteca de cacao con colorante en ese caso, o en este caso es chocolate con leche. Que esté muy frío, casi congelado, para que nos aguante el peso del baño, y simplemente sumergir, escurrir, y aquí el filipino lo que hacemos es que lo terminamos con nuez pecana caramelizada y un cristal de salmón. Antes de que se cuaje, así se queda pegado. Cuando ya está frío, simplemente sacar el palillo, darle aquí para tapar el agujero y empacar. Ya se puede hacer en el mismo sitio, en caso de un poquito pequeño, o llevarlo ya hecho. Normalmente lo llevamos ya napado y terminado esto. Luego solo tenemos que poner al final. Nos lo llevamos congelado. Estas técnicas las tenemos en el congelador, en coma, para que no nos cojan ningún sabor. Vale, como casi todo es vegetal, mantequilla y grasa, pues esto es lo que tenemos. Luego esto lo tenemos hecho. Y hemos tenido muchos, hemos hecho piruleta de foie, hemos hecho chupachups de foie, hemos hecho un massini de foie. Siempre hay un aperitivo, hay un foie. Este es lo que estamos haciendo ahora. Pues nada, ¿has explicado las nueces caramelizadas? No, ¿Cómo hacemos? las nueces lo que hacemos es un almíbar, metemos las pecanas dentro, le damos un hervor de 4 minutos y las dejamos enfriar. Hemos quedado que hicimos la mitad de las cosas, ¿eh? Yo digo todo que no se mentira. Después dejamos un día que repose dentro del almíbar, al día siguiente escurrimos y caramelizamos al horno a 180 y vamos moviéndolas para que se queden totalmente tostadas. Ya está. Bueno, yo ahora estoy haciendo unas Oreo. Esto es un plato que ya no hicimos durante bastante tiempo, ¿vale? Esto es unas galletas Oreo que hacemos con una pasta, con una base de... Crema ácida de cabra. Explícalo tú. Una crema ácida de queso de cabra y trufa, para rellenar y para apoyar. Después se termina con un parmesano rallado encima. La galleta Oreo es una galleta de queso parmesano y lleva tinta de calamar para la textura. ¿Vale? Luego aquí, esto es una cosa, casi siempre nosotros nos costó adaptarnos a esto, pero ya hace muchos años que casi todos nuestros aperitivos son finger food. Es decir, todo se come. Cuando hagamos cosas siempre tenemos una copa de vino en la mano, luego va muy mal. Cuando nos empezaron a hacer clientes y nos dijeron finger food, nosotros íbamos con cucharas chinas, con copas de martini, con copas amaro de aquellas, hacemos la tortilla al revés. Hostia, la gente cuando nos dijo, no, finger food, yo decía, hostia, nos cambiaron todo el concepto y ahora no hacemos casi, luego hacemos un buffet, si hacemos jamón, si hacemos una brasa, si hacemos esta tortilla, si hacemos un arroz de espardeñas, siempre hay unos cuantos buffets que evidentemente allí se sirven, pero hacemos muchos aperitivos. Por ejemplo, en este caso hay buffets, pero hay muchos aperitivos que no quieren nada que no sea de un mordisco, ¿vale? Luego esto nos enseña. El otro día fue a Madrid en un catering muy bueno y todo era sin finger, todo era de plata. Luego estamos probando vinos que eran grandes vinos. Luego, ¿cómo haces? No había dónde apoyar. Luego, esto está bien cuando te encuentras con estos fallos que dices, hostia, el día que cambiamos esto, estuvimos finos, que la verdad nos ha ido muy bien, ¿no? Pues ese aperitivo es un aperitivo que hemos hecho mucho, ¿no? Es jugar con unas galletas Oreo, con algo que hemos hecho galletas, hemos hecho artiac, hemos hecho cosas que son en la cabeza, lo tenemos, jugar con la Nutella, con la nocilla, hemos hecho muchas cosas para que también es un divertimiento. Al final muchas cosas de las que hacemos no son comida pura y dura,
les daremos 30 aperitivos. Pues tenemos que sean simpáticas, divertidas, que apetezcan, que también hagan coger un poco de hambre o que empieces. Vale, esta está hecha, ¿vale? ¿Vos parlar d'aquesta? Sí, ahora estamos montando un carrot cake, que están de moda los carrot cakes, pero este ensalado. Partimos de una base de un macarón, al que le hemos bajado parte del azúcar, lleva un punto de sal y el licuado de zanahoria, para darle el color. Lleva un cremoso de zanahoria también, que es la zanahoria licuada reducida y ligada, una crema de queso salada, y terminamos con un poquito de anchoa y el germinado y una bolita de zanahoria escaldada. Esto, por ejemplo, el año pasado lo estábamos haciendo con ovulato. Ovulato seco, que era un carrot cake que habíamos copiado de Dani García. ¿Vale? La idea era de Dani García, lo hacemos distinto, pero casi todo lo que hacemos lo hemos visto de alguien. Sí, aquí ha pasado muchos cocineros que no han visto de nada, lo inventan, y más no lo quiero tirar por el suelo, pero hasta yo voy a Japón y veo allí una cosa que digo, hostia, Joan, aquí hace 30 años que lo hace, nada. Es decir, si das vueltas por el mundo y conoces, es más fácil pues abrir algo. Lo que es importante es tener tu personalidad y que te gusta y que quieres dar a tus clientes. Y seguir una línea, no que un día hagas una cosa, el otro día hagas otra, ¿no? Al final. Sí, vai por la pell, ¿no? Estos lo haremos a probar todos. Luego, hemos hecho muchas cosas. Nos dijeron que teníamos que hacer dos catas para vosotros. Hemos hecho las dos que os tocan, pero probaréis luego todos. No hemos hecho para todos, pero podéis probar todos, que haremos 10 cosas o 12. Esto es un guiño a este confinamiento. Nos pusimos a hacer pollo al astro, ¿vale? Que no sabía que había pollos al astro ni croquetas, ¿vale? Resulta que somos 40 personas haciendo croquetas. Estamos haciendo entre 30 y 40.000 croquetas cada día, ¿vale? El COVID me ha dado una fábrica de croquetas, es la hostia esto, ¿no? Y dice, no, es que tenías una receta mágica, no, es que no sabía que había croquetas, pero te tienes que adaptar y que no te pillen el sillón durmiendo, ¿no? Y al final empezamos este proyecto con Amañé, a Numancia, Berlín, que hacemos pollos y croquetas. Y este pollo, cuando nos decidimos mirar de hacer el mejor pollo al as, cogimos y hacemos una mezcla de 15 especies. No 15 porque quisiéramos ser 15, sino que hicimos 15 porque nos salieron 15, porque pusimos un poco de naranja, un poco de limón, un poco de tomillo, laurel, ajedrea, que es la sejolida, las cosas que teníamos claros que iban a ir bien con el pollo al as. Luego ponemos un poco de curry, un poco de cúrcuma, un poco de tal, bueno, todo nos lo explico porque sabías igual que yo. Luego hicimos esta mezcla de especies, que es una mezcla nuestra, que hacemos una croqueta para Mañer, y hicimos un aperitivo para Can Joan, que es una piel, esto es la piel del sobremuslo del pollo, que nos viene, lo terminamos de limpiar bien, lo deshidratamos, lo secamos en un horno. Una vez está secado, lo freímos, lo hacemos con aceite de oliva virgen, que quede bien frito sin que quede grasiento, bien escurrido, lo dejamos secar dentro del calentador. Luego, si hay alguna gotita, se nos va. Y nos queda un crujiente de piel que es brutal, ¿vale? Luego, ¿aquí qué hacemos? Aquí, cuando tenemos esta piel, luego hemos hecho, con los huesos, hacemos un jugo de gallina, muy reducido, y luego montamos con no sé qué. No me expliquis tot. Montamos con no sé qué. Ponemos pecho de pollo triturado, luego ponemos las especies y hacemos una masa, ¿vale? Y esta masa tenemos el gusto, o tendríamos que tener el gusto, de pollo, que es carne de pollo, como si nos estuviéramos comiendo un muslo, y la piel aparte. Luego ponemos estos puntos que pican, que tienen ya estas especies, ¿vale? Crujientitos. Esto lo ponemos un poco a la salamandra, un poquito a la salamandra, lo damos tibio, y ponemos un poco de especies encima, y ponemos un poco de limón. ¿Tenemos limón? Bueno, si no nos lo imaginamos, ¿eh? ¿No tenemos? Sí. Vale, aquí ponemos un poco, nada, muy poquito de limón. Y ya está, ¿vale? Esto es un aperitivo que nos dio poder hacer los pollos al as. Si no hubiéramos hecho este aperitivo, y al final te lo comes y te abre el apetito. Esto después de las olivas, pues ya estamos preparados para empezar a hacer un festival como Dios manda, ¿no?
Vale, luego os montaremos más, luego le montamos más, o tú si quieres montas más. Ahora, ¿para qué íbamos? Ya estamos a la tortilla. Tortillas. Vale, vale. Vale, o empiezo con esto. O tú, nos hemos quedado que tú haces esto. Vale. La anchoa la partirás por la mitad. Vale. Aquí ves, aquí hemos montado dos. Este es un postre, esto es un aperitivo nuevo que aún no hemos dado. Que empezaremos ahora, porque antes os he dicho que iba con obulato. Y poníamos la misma crema de queso, poníamos la zanahoria licuada texturizada con chantana igual, ¿vale? Pero lo montamos dentro de este obulato. ¿Qué pasaba? Casi todo nuestro trabajo está en Barcelona, hay mucha humedad. Luego cuando veníamos aquí a Barcelona, pues abrías con el hielo seco, tú me puedes preguntar alguna, todos podéis preguntar cosas, abría con el hielo seco, no, con el gel de Cerice, y luego ¿qué pasa? Que a veces se va. O montas y le das a un camarero de estos que en vez de servir pasean. ¿Sabes qué es un camarero paseante, no? Que yo me muero, ¿no? Porque voy detrás de ellos con una estaca. ¿Sabes qué? Me muero. Tienes que ir a la gente, es lógico, ¿no? Tú pasas cosas y no vas a la gente, tienes que ir a la gente. Yo, cada boda estoy detrás de los camareros, tienes que ir a la... No eres un camarero paseante, eres un camarero, tienes que servir y ir a los clientes, ¿no? Pues aquellos si no se comen 10, en un minuto y medio se va. Pues al final hemos ido en contracorriente defendiendo aquel plato durante 3 o 4 años, pero ya me he cansado. Digo, máquina, hacemos un macarrón. Si se ablanda un poco es mejor, pues ya está. Y lo hacemos crujiente, no lo haremos congelado y nos hace este crujiente un poco dulce, pero no para que sea un carrot cake. Y ponemos lo mismo, aquí en vez de poner ralladura de manzana hemos hecho a la cuchara, porque sabéis que la zanahoria, si no hay algo que comes, no, es muy poco. Si no lo haces con un potenciador de sabor o lo haces con zanahoria deshidratada, de esta que te da sabor, no hay sabor la zanahoria. Solo hay sabor cuando lo coges del huerto que está recién cogida, que está de cojones, ¿vale? Pero esto, cuando te vas de catering al cabo de 2 días, no sé si... Y hemos hecho un trozo de zanahoria para que tenga gusto. ¿Es el primer sal? ¿Has probado alguna? ¿No quieres poner anchoa? Este lo vais a probar vosotros. No lo hemos dado a nadie ahora. Vosotros me decís si es bueno o malo. Malo no puede ser, nos hará daño. Pero falta mejorar un poco, ¿eh? ¿Vale? Vale, y aquí hemos emplatado, no sabemos si haremos el macarrón así, que haremos un macarrón doble con la anchoa encima así, o lo haremos como os pasamos vosotros, que es aprovechando medio macarrón, un poco más grande, y ponerlo todo encima. No sabemos. Igual un día de una manera, un día de otro, ya está. Así somos muy creativos. ¿Vale? Sí, son bien. Mira, Carlos me ha hecho una cosa, porque ve que hago mucho, me ha hecho una cosa, que es que me ha adelantado el tartar, ¿vale? Aquí hemos hecho un tartar de atún. Me ha hecho un tartar de atún. Esto es una técnica que hace bastantes años que hacemos. Esto viene dado también de una técnica que nos enseñó Juan Carlos, que me parece que era de la bien Aparecida, o ¿de quién era? ¿De Madrid? Soft 33. Bueno, que fue de los primeros que cogió una obrea, ¿cómo se dice en castellano? Una obrea de arroz, el pan de la hostias de misa, ¿vale? Y con una impresora alimentaria, pues puedes poner lo que quieras. En este caso nosotros hicimos un periódico, un New York Times, pero podemos poner La Vanguardia, el periódico, o que no sea nada, o sencillamente pones una foto de los novios, o pones también el anagrama de una marca comercial, Huawei, pues pones Huawei, puedes poner lo que quieras, es decir, pones lo que te parezca. Aquí nos hicimos hacer un plato, un espejo que era con New York Times, ¿vale? Para que sea así, y lo pasamos en esto. En este normalmente lo hacemos con carne, con stick tartar dentro, ¿vale? Y aquí hay dos cosas, hay el pan por fuera y dentro hay una pasta filo que hacemos. Bueno, es muy crujiente, hacemos una pasta filo dentro, redonda. Esto es faena de chinos, ¿eh? No lo digo porque sin faltar a nadie.
pero, ¿sabes? Hacemos una fila dentro y luego ponemos la oblea por fuera, ¿sí? Y cuesta, y esto también se va, esto tiene que ser, es con la humedad, porque si no deja de ser crujiente, lo ponemos siempre con deshidratadores, ¿vale? Y bueno, es una cosa que ya va con nosotros. En este caso hemos hecho de tartar de atún, en este caso yo pongo tartar de atún, me gusta con un poco de tabasco verde, un poco de perrich, un poco de aceite de oliva, un poco de soja, muy poca, y wasabi, ¿vale? Pero que tenga gusto atún. A mí me gusta, hay tartars muy buenos que no saben atún, porque vas a pagar el atún a 36 euros, a 38 o a tal, y solo no sabe atún. Pues no, tiene que saber atún, ¿vale? Y esto es muy sencillo. Esto lo que pasa es que lo tienes que pesar enseguida. Luego, ¿qué tenemos? En un servicio tenemos a una persona que está haciendo esto durante 20 minutos, ¿vale? Hasta que los tiene todos pasados. Rellena, hace una bandeja y se lo llevan, ¿vale? Y si hacemos alguno, lo ponemos a pie. ¿Haces el de carne? Puedes hacer el de carne. Ahora eso lo explicas tú, ¿eh? Pero espérate, te lo enseñas. Si lo enseñas, ¿eh? Y ponemos de pie, ¿vale? Esto lo podemos rellenar de lo que sea. Si queréis hacer un tartar de calabacín, si queréis hacer lo que queráis. Si al final es la idea. La idea. Vale, me dice que os tengo que dar alguna cosa ya. Somi, máquina. No, empieza con este, no, con el suyo, uno para cada uno, ¿vale? Esto lo dejaremos aquí, luego lo probaréis después, ¿vale? Porque así podéis hacer fotos. Luego quiero probarlo, ¿vale? Vale, el stick tartar es un stick tartar tradicional. Cogemos solo millo de ternera, lo picamos, y botamos una mayonesa con yema de huevo y las dos mostazas, la de Dijon y la 100, un poquito de sal, pimienta negra, perrins y tabasco. Y luego hacemos un picadillo de alcaparra, pepinillo, cebolleta en vinagre y un poquito de pimiento rojo. ¿Vale? Esto lo aliñamos. Normalmente lo llevamos por separado. La mayonesa por un lado, picadillo por otro y el stick, la carne del stick por otro. Y in situ lo terminamos de aliñar, lo ponemos en lata y lo pasamos. Lo llevamos aliñado de casa. Bueno, los tartares esto aliñamos al minuto, ¿eh? Cuando dices empezamos al aperitivo aliñamos el tartar. Lo tenemos todo medido. Nosotros lo que sí que hacemos es que lo medimos todo. Todo hacemos por kilo. Si a cada uno de estos, me parece que en estos cuántos gramos van, 12 o 13 gramos, pesamos y tienen que repartir con la manga que les he dado. Es decir, si ha quedado en la manga es porque ha puesto demasiado poco, ¿vale? Es decir, y luego nos llevamos todo lo justito y alineamos a última hora y sabemos que por aquella cantidad va aquella cebolleta, va aquel tabasco, va aquel perrich, ¿vale? La medida es justa, ¿vale? Porque si no es muy difícil hacer tantos, porque si lo tiene que alinear, luego sí, que depende, pues siempre le echamos un poco más. Yo siempre vengo, compruebo y le echo más picante. Pero ya está medido todo, solo es para un poco tocar un poco las pelotas de la gente que lo hace, pero para decirlo a mí, que sí, antes que lo diga él, ya saben que lo voy a probar, ya lo dejan flojito, porque yo siempre lo añado, ¿no? Bueno, aquí estamos haciendo la base que haremos Lo demasiado tartar. picante también estás... Si más picante, mal bañado la carne. Sí, demasiado estamos de acuerdo. picante también estás estropeando la carne. No, picante de un catalán de Vic, no un picante de un mexicano. Sí, no, al final nosotros tenemos un picante que cuando te vas por estos mundos y dicen picante no te lo puedes comer. Cuando yo digo picante es que es una miseria, ¿vale? Luego tiene que estar alegre, ¿vale? Que esté alegre, no que... un tartar no puede, a mí no me gusta un 10, un 9, me gusta un 7,5. Yo creo que tiene que ser un 2, un 3 o un 0. Bueno, pero por esto se dedica a hablar y a escribir libros y no hace de cocinero, si no tendría un restaurante. ¿Entiendes o no? Es decir, yo picantito, un 7,5, si no es malamente, ¿vale? Vale. No, broma, somos muy amigos de, bueno... Mira, aquí lo que hacemos ahora, este es un plato de estos que ahora ya puede hacer casi todo el mundo. Porque, ¿si lo explico? Mira, al final, esto es 1000 hojas de patata,
¿vale? Que ahora me parece que lo hace Guzmán. Bueno, ya no sé, Guzmán, creo que lo vende Guzmán, Bigfoot lo venden ellos. Esto, el Mar de los Tinars dice que lo hizo él. Nosotros ya lo hacíamos. Es decir, no lo sé. Nosotros hace muchos años que hacemos esta patata. Esta patata ya lo hacíamos hace 9 años en Singapur. 9 años. Luego ya no sabemos quién lo hizo primero, es igual. Alguien lo vimos de alguno, porque yo no soy creativo, por tanto algo lo vi de algún sitio, pero él sí que lo es, por tanto no sabemos quién es, pero es igual. Esto es un 1000 hojas de patata que hacemos en una gastronón. Cortamos patata con una máquina que hemos comprado Asia, que va muy bien porque la patata haces así como esto de hacer las manzanas, pero de patata. Y hacemos 1000 hojas de patata, sin sal. Lo ponemos, pum, 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 y hacemos una capa. Luego podemos enfilmar y cocinamos al vapor. Sí. Cocinamos al vapor hasta que esté cocinado casi 1 hora, 1 hora 10. Sí. Hace muchos días que no lo hago. 1 hora 10, luego cuando sacas hacia el vacío, del film hacia el vacío, ¿vale? Y luego te queda prensado, que son 1000 hojas. ¿Vale? Luego lo cortas y haces largas, pequeñas, pero ahora esto se vende hecho. Por tanto, no sé si es igual que esta, pero se vende hecho. La forma es, ¿vale? Luego 1000 hojas de patata, nosotros lo hemos hecho, son unas patatas fritas que son buenas, es crujiente, te quedan más, ahora hemos ido un poco demasiado deprisa, yo tenía que haber cochado más, pero aún quedan muy crujientes, se ven 1000 hojas, y esto lo hacemos con una patata brava. Durante muchos años hemos hecho las bravas así nosotros, y ahora lo hacemos con un tartar, un poco de sal, un poco de pimienta. Si fuera la patata brava le tiraríamos el sashimito karashi, ¿vale? Y luego si fuera una brava le pondríamos la salsa brava y el aioli. En este caso vamos a montar un stick tartar. ¿Terminamos con caviar o no? No. Vale. ¿Sin nada? Parmesano. Vale, esto lo terminamos con muchas cosas. Esto podríamos hacer un tartar. Ayer por hicimos un salmón, que hacemos un salmón con un huevo frito. Tartar de salmón con huevo frito. Esto era de Carlos Piernas, que lo comí en su casa, que me alucinó. Por tanto, yo un tartar lo hago con huevo frito. ¿Sabes qué? Tú comes salmón de Carlos Piernas, haces un tartar con un huevo frito recién hecho tibio, es manjar de dioses, ¿vale? Ayer lo pusimos aquí, por ejemplo, y ponemos muchas cosas aquí encima de esta patata. Al final, en vez de hacer servir un pan o un crujiente, pues hacemos servir esto. Estamos poniendo el tartar. Este tartar lo podemos terminar con caviar, o podemos terminar con un poco de micromestum, o como ahora un poco de parmesano, que es lo que tenemos a mano, ¿vale? Vale, esta es esta técnica que os digo yo, pues esto es un buffet que casi tenemos siempre desde hace, ¿cuántos años? ¿No? 15 años, ¿vale? En esto pusimos la época de los sifones, pues pusimos el huevo aquí dentro, ¿vale? Para hacer las espumas que hacíamos tortilla líquida. De la tortilla líquida que hizo Iscla, me parece que había trabajado en el Bulli, que está en la Barceloneta, com es diu? Està en aquest restaurant, està en un restaurant de la Barceloneta, que fan arrossos molt bons. No. La Barceloneta? Allà, com es diu? Bueno, em sortirà. Doncs l'Iscla, que jo el coneixia, aquest és el que va inventar la truita al revés, la truita de patata la va fer ell. Això la va fer el Ferran Adrià perquè treballava amb ell. Bueno, és igual, això a vegades no saps de qui és, ¿vale? Pues esta truita yo tenía esto en la cabeza y al final pusimos esto al sifón y un día lo pusimos un poco encima de la plancha. Luego esto nos va muy bien porque es huevo en este caso, si lo haces con huevos de gallina bien hechos mejor, pero lo hacemos con huevo pasteurizado. Tienes que untar un poco la plancha y que la plancha no vaya muy fuerte, ¿vale? Con 3 cargas, tiene que estar bien de carga, ¿vale? Luego aquí hacemos una espuma, que no sé si no lo veis, ¿no? Ahora lo veis, ¿ves? Nos queda una espuma, ahora lo haré aquí, nos queda una espuma muy bien hecha, que la gente dice, ¿esto qué es? Y digo, huevo, ¿qué estás haciendo? Tortilla, ¿vale? Aquí lo que hagamos es poner un poco de sal y ¿tenim pa? Sí. ¿Cuánto tenemos? Luego aquí nos inventamos una cosa que era poner sal, ¿vale? Un poquito de aceite de oliva, depende de qué es cada cosa, en este caso muy poco aceite de oliva, y ponemos un pan de molde. El pan de molde solo es para que lo pueden comer sin tenedor. Entonces en una boda que tienes que ir tenedores, pues esto se puede comer con los dedos.
pues ya nos olvidamos del tenedor. En este caso, ¿qué hemos hecho? La base de la tortilla española, tortilla de patata y cebolla. Patata y cebolla, ¿vale? Tenemos aquí y por ahí hacemos una tortilla de patatas. En este caso estaría mejor sin pan que con pan. ¿Vale? En este caso, esta será de patatas, haremos 3 de patatas. Ahora tenemos bajos, que esto, cuando sabes cómo va, luego ya es la hora de plegar. Vale, patata. En este caso hemos cogido colmenillas, ¿vale? Colmenillas salteadas con un poco de ajo tierno y cebolla tierna, ¿vale? Podría ser la época de los rubellons, níscalos, la época de los perrochicos, a la época de la trufa. Es decir, podemos hacer una tortilla tantos gustos como haríamos una tortilla. Puedes hacerlo lo que te apetezca, ¿vale? Perfecto. Y ahora que está casi parado esto, porque va flojo, pero bueno, ¿nos irá bien? No. Está muy bien. Esperaremos un minutito. Va un poco flojo esto. Si no, volveremos a hacerlo. Esto la primera vez no sale, pero bueno. Esto lo que hacemos es una tortilla con la espuma. Ahora va bajando la espuma, va bajando y te queda una tortilla babosita, que es como es mejor. La tortilla tiene que ser babosa. Esto te da que queda cruda, pero no se va al huevo, porque está emulsionado. ¿Vale? Luego esto es un plato que hace muchos años, mira, pero es el enrollo normal, me ayudo con la rasqueta. Esto normalmente lo hago yo fuera. Las primeras 200 no te salen. Bueno, estas que estoy haciendo ahora salen a todo el mundo porque son fatales, porque la plancha no está bien, está floja. Pero bueno, para que alguna saldrá bien, es para que tengáis la idea, ya está. Ahora cuando de esto os hago más, ¿vale? Y esta ya sale mejor. ¿Vale? ¿Tienes plateats por aquí? Ahora te dejaremos probar una tía a ver qué nos dices, ¿eh? De esto. No. No. Vale. Entonces ya está. Y esto se hace muy rápido. Esto hacemos un... ¿Quién pone tienes por mí? A la bacalita. Vale, pues hacemos una tortilla. Vale, las pongo en unos platitos individuales. Vale. La gente siempre te suele decir, ¿dónde está el tenedor? ¿Con qué me lo como? Y tú te lo comes con los dedos. Estas dos que no han quedado tan bien, me las amargo, ¿eh? Ahora la próxima ya quedará bien, ¿eh? Ahora os hago más. ¿Vale? Esto es una manera muy sencilla hasta en casa, ¿ves? Queda una tortilla, si lo vas a pasar. ¿Vale? Queda una tortilla, en este caso tortilla de patatas. Está buena, ¿eh? Luego pruebas esta que está mejor. Pero te haré una, te haré otra, ¿eh? ¿Vale? Pero haré otra. Esto de hablar y comer, no me también, ¿eh? ¿Vale? Haré más. Un poquito de aceite. Como que somos tan pocos, alguna duda, más fácil que ahora es imposible, ¿eh? Preguntas se aceptan todas, si no me apetece no te las voy a contestar. Es decir, el que vulgueu. Pregunta. Caña, por favor. Caña, ahora sí. Ahora caña. Solo lleva huevo, Solo huevo entero. Antes habíamos probado si más clara, menos cara, huevo entero va fenomenal, no hay problema. Ahora haremos una con pan. Esta es la que haríamos, pongo pan, esta es la que haríamos con aceite de trufa. Tenemos la olla de trufa por aquí, ¿no? Esta hacemos con queso, con un brie, que es el tou dels tilers, un queso que es de Sort, que es un queso que me gusta mucho, es un brie catalán, que utilizo mucho. Pongo el pan, misma medida de queso, un poco de salmaldon, esta es sal normal, pero ponemos salmaldon, y luego le pondríamos ralladura de trufa, con la mandolina o con el microplate, y está increíble, ¿vale? Porque se funde solo el brie, ¿vale? En este caso no hay,
le pondremos aceite de trufa, nos imaginamos que es trufa. Esta es trufa de verdad hecha, que teníamos congelada, que hemos hecho con un poco de aceite de girasol, ¿vale? Que está bien, pero es para que lo vierais. Ahora vamos a esperar un segundo. Y luego nos falta una, que es la primera que hicimos, que es la de pan con tomate con jamón. Esto es una buena manera de darle uso a esto que nos utiliza, ¿no? No, hostia, lo utilizamos, pero sí. No, en casa, en casa. Ah, en casa sí. Esto es de estas cosas que entran por casa y no sabes por qué era. Esto va bien, porque esto lo puedes hacer, es fácil. Para montar nata y nada más. Y esto lo haces una paella adherente grande de casa, no muy dura, y va perfecto con una paella adherente. Luego, con las rasquetas, si perfilas un poco, una rasqueta de estas de goma, mejor. Mira, que esta ahora ya empieza a ir mejor, ahora ya empieza a ir mejor esto, ¿eh? ¿Vale? Luego ves, ahora ya te va perfecto, mira, ves. Luego puedo hacer normalmente para 100 personas, 120, hacemos solo un buffet de esto. Y no hay ningún ves que diferencia ahora. Debe haber cola, ¿no? No hacemos colas. No, Es decir, no, curiosamente esto está bien, porque si tú haces un aperitivo que no es muy apetecible nada y pones jamón, ponte al jamón. Nosotros hacemos el jamón, pero hacemos las gambas, el pulpo, la tortilla, hacemos unos huevos con codorniz, hacemos arroz de espardeñas, hacemos 5 o 6 buffets. Luego no hay cola en ningún sitio. Viene el cortador de jamón en casa y tenemos que pasar el jamón. Pero bueno, los aperitivos en casa no falta de nada. Mira qué diferencia. Sí, que está quedando Ya perfecto. sabes la diferencia. La gente va deambulando. ¿Ves una tortilla? Son tortillas perfectas, ¿vale? Pero son babositas, pero no son cruditas, pero no se derrama el... Estic en castellà tampoc que tinc, Si me deixes fer una Estic quedant cosa... acollonit del meu castellà. Ei, Nando, em deixes fer una cosa? Sí, Com que sisplau. has fet una pregunta, se la menjarà aquest. Va, perfecto. Pues esta es con aceite de trufa, ¿eh? Sí. ¿Vale? Y ahora hacemos la primera que hemos hecho. Ahora, el próximo o la próxima que haga una pregunta le damos dos. Me parece muy bien. Y A así la ver, gente ama y participa. a ver, Va. un segundo. Primero pregunta, luego tortilla. Vale, luego aquí hacemos tortilla. Pregunta o tortilla. Esta es la de pan tomate. Nando, Un segundo, que soc un home d'abans i tantes coses alhora no les puc fer, eh? Saps què vull dir? Vale, en aceite de oliva, un poco de sal para el huevo, que necesitarían todas. Aquí tenemos tomate bueno rallado con aceite, ¿vale? Ponemos tomate rallado. En este caso la haremos vegetariana, ¿vale? Porque que siempre hacíamos con jamón, ahora la tenemos que hacer casi siempre para los vegetarianos. ¿Vale? Aquí pondríamos jamón ibérico cortadito y aquí decimos que es un pan tomate al revés. Es la primera tortilla que hicimos, ¿no? ahorita da un pan tomate. Al revés. Sacho pan tomate está en el interior. Ahora corre mucho esto. ¿Alguna otra pregunta? Que esto se está enrollando. Va. Nando, Si le pones leche al huevo, ¿para qué le quieres poner leche? Si te he dicho que con el huevo funciona. Esto es una pregunta que un hombre no haría nunca. Els scramblets. Perdón. No, pero es una buena pregunta, porque los scramblets... No, perdona, yo no he dicho llevan que era huevo, mala llevan pregunta. leche. Yo no he dicho que era No, mala ya pregunta. nos conocemos, Nando. Sí, con los dedos. Por favor. Con los dedos, rápido, porque hay otra pregunta. Vale, mira. La siguiente. Tenemos para ir comiendo, ¿eh? Nando, ojo, ahí. Passa el sitio. Es podria fer el mateix només batint les clares, o sigui, a l'ou sencer i portant-ho a... Punt de neu. Sí. Sí, también supongo, pero lo que hace una cosa, un secreto, que también cuando rellenamos el huevo, el sifón, lo tienes que cargar a última hora. Si está cargado una hora antes, rompe la textura del huevo y luego no te funciona tan bien. Luego cargarla a última hora. Yo creo que la clara pasa una cosa con la clara. Cuando montas clara es un merengue. Ese merengue le pones un poco de sal, está bien. Podrías hacer un merengue, todos hacemos un huevo frito, que se puede hacer el huevo, la clara frita o la clara marcada a la plancha y luego poner la yema en el medio. Puedes hacer lo que quieras, pero esto es una cosa para que cunda, para que puedas ir muy deprisa a hacerlo. Puedes hacer un buffet fácil de que aprenda la gente a hacerlo y es una opción muy buena. Si tú montas una clara, ¿dónde la vas a poner? ¿Con una cuchara, una por una? No te saldrá ninguna igual. Aquí no salen, aquí nosotros hacemos, tienes una bandeja. Aquí nosotros hacemos, ¿sabes? Y todos nos queda igual. ¿Me entiendes? Todo nos queda igual. Todos hago la misma medida.
¿Me entiendes? Luego esto se me va aplatanando y también es una manera de dosificar, de que vaya rápido. Ahora no pase. ¿Vale? Porque como se enrolla mucho, Va. tenemos el ceviche de maíz, que es lo que pasaremos a probar, el ceviche de corvina con maíz. Lleva un aguachile de aguacate, que es verde, y después unos puntitos de ají amarillo y ají rojo. Un poquito de lima y un germinado de cilantro. Normalmente siempre sacábamos el ceviche en una brocheta, pero como se combina con maíz, pues este año ha venido aquí, pues es una mazorca de maíz que hace convertida en vinagre. Esta está muy bien, porque la mazorca yo, si no sé es conmigo, pero el ceviche cuando ponen el maíz, normalmente el maíz que se tiene que poner, se hace esa tradicional, para mí el maíz es lo que sobra, digo, ¿por qué coño ponen este maíz? Siempre está duro, no está bien, no, ¿sabes? Aquí el maíz es una mazorca pequeñita que curtimos. Les hemos hecho una para cada uno para que lo probéis directamente a la mano, a ver qué os parece. Doncs passem. Ya no está. Ens falta el postre, anem pel postre. Vale, vamos por postre. Sí. Podeu passar. Gràcies. Gracias. Vale, y ahora os hemos hecho otra cosa también para probar, que es una cosa, ¿ves? Luego al cabo de un rato se va esto. ¿Veus això? Esto al cabo de un rato se va. Luego, como aquí no se me va porque la plancha me lo cuece. ¿Entiendes? Luego se abaja un poco, pero no... ¿Habéis visto cómo ha quedado la tortilla, no? Al final, es una manera que yo creo que salió, no lo hemos copiado de nadie, esto es de las pocas cosas que no hemos copiado. Y que estamos muy orgullosos porque nos va muy bien para hacer muchas cosas. Vale, ¿qué más? Sí, això ho expliques tu. La mazorca de maíz encurtido, corvina que la curamos con sal durante 2 horas y después la laminamos. El aguachile de aguacate, que es este verde, agua con cebolla morada, ajo, apio, y lo que le da la textura es el aguacate. Queramos el aguacate, como de lima también, evidentemente, ya no se oxida y si el aguacate está muy maduro, pues entra menos cantidad, si está muy verde, es lo que le da la textura, está más espesa. Después lleva los puntitos de ají rojo y amarillo, germinado de cilantro y un poquito de sal. Sí. Hemos hecho Y ahora sí. está montando la parte dulce, digamos, de servir de pie, en este caso servir un postre de pie. Bueno, nosotros casi siempre que hacemos un aperitivo, siempre terminamos con un postre, porque a veces hacemos luego los arroces, hacemos la tapa del canalón, o hacemos solomillo, hacemos algo de pescado, pero luego también la gente tiene que entender cuando lleva 12, a veces hay aperitivos que duran 12 platos, pero hay aperitivos que duran 30, ¿sabes? Luego también tenemos que mirar dónde terminamos, luego siempre hacemos algo de dulce, más 3 cosas o 4 de dulces, también de finger food pequeñitas. Esto saldrá ahora, estamos haciendo la cajita ahora, esto al final, la idea, yo creo que la idea fue de Oriol Balaguer hace como 15 años o 12, no sé, que sacó unos mini postres muy pequeñitos, eran más grandes que este, de 2 mordiscos, que era una taté, un lemon pie, una ópera, pam, que estaba muy bien porque todo era la misma forma, diferentes sabores, ¿no? Y esto lo hemos hecho durante muchos años haciendo lemon pie, haciendo un carrot cake, haciendo de todo, ¿no? Y este año hemos vuelto a hacer un molde, hemos hecho un molde del Babybel, pero la parte sin la corteza roja, ¿vale? Hemos hecho porque con la corteza roja era demasiado ancho, demasiado grande, ¿vale? Luego hemos hecho de un mordisco. En este caso son fresas con nata, que es frambuesa con nata, ¿no? ¿Vale? Tienes una admiradora que se acaba de ganar otro... Ah, perfecto. El Corvina no, que ya me la he comido. Vale, Fernando, Filipino de Juan. en el primero, cuando lo he metido en
boca, me ha prevalecido la crema de queso y al final me ha quedado la anchoa. Considero que tienes que hacer una cosa que al entrar todos los sabores queden en boca. Vale. Una idea. ¿Y cómo lo harías tú? Ara farem una prova. Catàstica. Exacto. A ver, ¿cómo harías tú? Tàstate. És la versió 2. La versión 2. Esta es la versión 2. No, pero está bien. Va. La vergüenza ya te la has gastado toda tú. Nos tienes en unos envío. Esta es lo que es más grande, Esta me gusta porque es más grande. Esta no te gusta, Me gusta. es más grande. El tamaño importa siempre. No está acabado tú tienes razón. Es decir, la zanahoria tiene un problema, que ahora vamos a ver cómo hacemos, si hacemos con algo seco. La zanahoria tiene muy poco sabor. Luego, ¿qué pasa? Pues al final nos va bien. Esto es como un carrot cake, pero hacemos un carrot cake en el full, que lo dijo este señor, que es una zanahoria cruda. ¿Sabes? Al final dices carrot cake, al final ¿qué queremos? Un carrot cake, que es un carrot cake que lleva zanahoria dentro de un bizcocho con almendra, azúcar, chocolate, al final de zanahoria, ¿qué coño hay? Luego aquí sí que tiene que estar, no está fino, es el primer día que lo hacemos y vamos a cambiarlo. Es lo que hacemos, Me ha parecido más carrot cake y un recuerdito de zanahoria, ¿no? Exacto, ¿vale? Luego, es decir, las cosas al final están muy bien, es decir, las cosas no todos están terminadas. Luego tengo el problema que yo cuando pruebo cosas que ya están terminadas las cambiamos, porque también vamos cambiando. A veces hemos empezado con estas olivas y seguro que la primera receta que hicimos ahora no tiene nada que ver, Carla? Sí, vamos variando. Sí, pero este no está terminado. Pero tienes toda la razón. Ahora tú me dices, ¿qué harías tú? Para si me ayudas un poco. Es que no soy cocinera, Ah, soy vale. degustadora. Pero tienes Es razón. gastrónomo. Tienes razón. És gastrónomo, ho has entès. Son los clientes que son los que son importantes. Entonces no les importa. Vale. ¿Ya has pasado ya? Sí. Pues hemos hecho uno de manzana con caramelo, ¿no? Hemos hecho una ópera, hemos hecho una selva negra y hemos hecho uno que es un lemon pie pero con kuzu y con un merengue seco encima y ahora estamos haciendo otro. El de capuchina porque hicimos un postre muy bueno en el petit comité que era capuchina de yema, muy bañada, muy buena, que me encantaba, que me volvía loco y lo hemos hecho en este formato. Todos son diferentes, 6 gustos diferentes, mismo formato, misma medida y ahora estamos haciendo una caja que en pocos días lo veréis, ¿vale? Porque en 15 días, 3 semanas tendré una caja, que hago una caja con la idea de un Nespresso, de la cápsula de Nespresso, estas de origen, que te cuenta del origen y tal, pues ¿qué tenemos el problema? Cuando hacemos un banquete tan grande que hay muchos camareros que no han servido nunca y tú le estás media hora explicándole un carrot cake o una selva negra, que hay un interior, la ópera, que es una mousse de café con granos de café, la fresa, estás media hora la tatén, estás media hora le explicas, sale no sabe qué le has dicho. Luego pues, no, pero es verdad, es normal. Y aparte ya estás terminando un servicio de 3 horas que estás harto ya y ahora tienes que, o sea, los que vienen cada semana sí que saben qué es. Luego, ¿qué haces? Que con el color ya sabes que es un lemon pie. Selva negra, pues decoramos con el chocolate encima, que ya visualmente ya te insinúa el postre que va a ser, ¿no? Y luego pondremos pues, una cajita muy bonita, ¿vale? Que luego te lo explica todo aquí. Es decir, una cajita pequeñita recogida que van a caber 25, no 30, 6x5, ¿vale? Y luego, pues, estas cajitas también te las puedes montar antes y dejarlas en frío. Y cuando pasa el aperitivo, que a veces hay aperitivos de estos, sobre todo de grupos en ciudades, pues que a veces hay que vienen y se van antes de quitar la cuenta, pues ya puedes poner un camarero en la salida o 2 y todo el mundo, yo creo que se vaya con el postre, ¿no? Luego soy un poco que todo el mundo tiene que irse con el postre, me vuelvo loco si no te vas a dar postres. Luego esto ya lo puedes tener montado antes y va a ser muy bonito. Esto lo veréis yo pienso en un mes o 15, bueno, es que me vuelvo a casar ahora, día 25, sí, mi mujer se vuelve a casar conmigo, hacemos 25 años. No venía al caso, No venía al caso, Pero lo que viene al caso es que estamos agotando, estamos en tiempo reducido. Perfecte. Y, bueno, y ahora, moltes gràcies. Gràcies a tu.
Me ha costado mucho la tortilla. Gracias. Ahora solo me toca probar la cajita esta de esta sorpresa del postre. Y estoy aquí, yo creo que por la paciencia que han tenido de soportarnos, tendríamos que pasar esto porque... Se lo prueben, entren, lo prueben, tienen fotos y que hagan lo que quieran. Sí. Fotos y tal, porque esto Si me queréis preguntar alguna cosa que no habéis entendido o no veis de esto, bueno, preguntadlo a Carlos es que o a Carlos, entrar y se os darán, ¿eh? Os dirán la mitad de lo que tenéis que saber, pero os lo darán. Preguntas tienen que ser muy rápidas, porque es que llevamos 10 minutos de tiempo añadido. No, simplemente preguntar al chef si este menú luego hay también se sientan en mesa o cuando es Sí, americano. está bien, está muy bien. Nosotros hacemos menús que luego se sientan en mesa, que podrían hablar de 10 o 12 aperitivos de estos, y luego sentado en mesa, o luego hacemos 2 o 3 más, 14, 15, y luego empiezan tapas más contundentes. ¿Cómo podrían ser tapas del menú? Un gnocchi, un canalón, arroz, un pescado y una carne. Pero luego ya en un plato, digamos, que comen algo. ¿Vale? Es decir, nosotros a veces hay menús de boda que hacemos todo pica, hasta el final. Pero hay que no, hay que terminar sentados en mesa. No, millor aquí, Catherine. No, perquè si no podran tirar fotos. Vull que tirin fotos i m'etiquetin. Tireu fotos i m'etiqueteu. O sigui, entreu aquí. Va, entreu, un moment, és que si no és desmoderador. Va. Així, no. Va, Ja ho passarem. Faci fotos al fons. Una pregunta más. què entreu? Una preguntita que fuera de contexto, todos sabemos lo grande que es el señor Nando, todos hemos aprendido cocinar de él. ¿Qué plato le recuerda a su cocina, a todos? ¿Y cuál es el plato que más cariño le tiene? Bueno, esto es difícil, es muy difícil. Pero no sé, los canalones, aquellos platos que yo creo que dentro de la cocina de la memoria, la que te lleva a gente querida, a momentos que has vivido con la familia. Yo creo que la cocina nos lleva o a una cena o a una comida que he hecho en un gran restaurante, ¿no? Yo me acordaría del menú que hice con Carlos Gach con mi mujer cuando tenía 18 años, que quizás fue el primer menú que me acordaría casi todo de los guisantes con pupets, de un foie, de un arroz de pichón, es decir, aquel menú entero, o el canalón, que aprendí a hacer de mi tía, de mi abuela, que me lo comía, que estaba hasta los cojones de ver bandejas en mi casa, de canalones. Yo creo que cada uno, esto me gusta, los arroz de espardeñas, que es un plato insignia de mi casa, pues muchas cosas, todos estos me encantan, pero al final nosotros hacemos muchas cosas, al final que te guste una, también va por... De mujer solo me gusta la mía, pero de platos me gustan todos. Todos hemos aprendido con su cocina. Bueno, ahora sí. Gràcies. Ja estem? Ja estem. Ja estem, hem de plegar? Nando, moltes gràcies. Gràcies, gràcies. Nando. És un crac, Gràcies. Y aquí tienes un crac de fans que dices que además eres muy guapo. Ah, gràcies.